the President of Argentina, Javier Milei. Buen día, muchísimas gracias por permitirme tener el honor de estar aquí con ustedes y por poder transmitirle algunas de las ideas que están siendo muy importantes en lo que tiene que ver con el gobierno que nosotros estamos llevando a cabo en Argentina. Naturalmente, en ningún momento dejo de ser economista y hay cuestiones que se vuelven súper importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y en la charla de hoy me quiero focalizar en uno de los temas que desarrollo en mi reciente libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Básicamente quiero ir sobre lo que técnicamente se denomina un fallo de mercado, que se define como no convexidad, es decir, cuando hay estructuras de mercado concentradas, y cómo la regulación, termina matando la innovación y el crecimiento económico. En ese sentido, básicamente la charla está separada en 5 partes. Lo primero que voy a hacer es plantear la lógica de la estructura conceptual de lo que voy a estar presentando. Digo, cuáles son los elementos fuerza que están detrás de la argumentación. Y obviamente que después, una vez que hago esto, voy a empezar a elaborar donde yo considero que la estructura neoclásica tiene un problema, un fallo, un error, y que eso deriva en intervención del Estado y que eso es lo que termina matando el crecimiento económico. Básicamente, el primer elemento de la estructura conceptual es una idea de Mises. Mises señalaba que solamente había 2 sistemas económicos en forma polares, ¿no? O sea, por un lado el capitalismo de libre empresa y en el otro extremo el socialismo real. Esa idea, combinada con un trabajo de Hayek, muy famoso, que es el libro Camino de Servidumbre. El libro Camino de Servidumbre señalaba que cada vez que aparecía una intervención del Estado, el resultado terminaba siendo peor que lo que había originalmente. Hay una frase de Milton Friedman, quien pasó mucho tiempo aquí en el Instituto Hoover, que decía que en general la corrección de un fallo de mercado por parte del Estado termina siendo peor que lo que teníamos originalmente. Y básicamente entonces lo que señalaba Hayek en Camino de Servidumbre es que cada vez que había una intervención el resultado era peor y que eso motivaba a los políticos a nuevas intervenciones, y eso generaba no solo que el sistema funcionara peor, sino que implicaba cada vez mayor peso del Estado, y que esa dinámica a la postre llevaba al socialismo y por ende llevaba a la miseria. Por lo tanto, es importante saber, cuáles son las lógicas y las dinámicas también que conllevan a eso. El primer punto, que tiene que ver con la imposibilidad del socialismo fue planteado ya en 1922 por Mises en su libro Socialismo, y lo que decía es que el socialismo era inviable porque no podía ser cálculo económico. Es decir, concretamente, si uno lo que está haciendo en una transacción es intercambiar derechos de propiedad, y que eso es lo que genera un registro histórico que se llama precio, y que eso funciona como un
mecanismo de transmisión de señal donde los agentes se coordinan, algunos serán compradores, otros serán vendedores, y que frente a la existencia de divergencias habrá ajustes, es decir, que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene, lo que está haciendo es interferir sobre el derecho de propiedad. Y al interferir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido. Y cuanto más intervención hay, cuanto más se vulnere y violenta el derecho de propiedad, la señal que se transmite cada vez es peor. Y en el límite, en el socialismo real y sin propiedad privada, no hay sistema de precios y por ende el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinando a 150 millones de seres humanos. La otra cuestión que también es muy importante y que entra dentro de estos problemas que se van generando con la presencia del socialismo y la intervención del Estado, es que además se genera una incompatibilidad de incentivos, porque si ustedes van a estar ganando dinero, y se esfuerzan para ganar dinero, como decía Milton Friedman, digamos, lo que tiene que ver con la responsabilidad social del empresario es ganar dinero, porque si lo hace es un héroe, porque básicamente lo que está haciendo es generar bienes de mejor calidad a un mejor precio, por lo tanto es un creador de bienestar. Y si ustedes intervienen y con el argumento de la distribución del ingreso y de la desigualdad y ese tipo de cuestiones con las que el socialismo ataca, la contraparte es que ¿para qué me voy a esforzar si me van a quitar el fruto de mi trabajo? Y si no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, entonces no tiene sentido trabajar. Es más, de hecho, la presencia del socialismo lo que hace es abortar los procesos de descubrimiento. Y eso no es un tema menor. De hecho, Hayek señalaba que el mercado es un proceso de descubrimiento. Hayek esto lo planteaba en términos de la discusión sobre la distribución del ingreso, al decir que no había tal cosa como una torta, sino que esa torta era una torta que se iba creando, que se iba descubriendo en la medida que el proceso de mercado iba tomando lugar. Pero esto es muy importante porque la injerencia del Estado lo que termina haciendo es rompiendo el proceso de descubrimiento que deriva o que es básicamente la innovación. Supongamos dos individuos que no están conectados y uno, genera un producto y tiene un desecho. Y de hecho ese desecho querría sacárselo de encima. Hasta estaría dispuesto a pagar por que alguien se lleve ese desecho. Y sucede que en la otra parte puede haber otro individuo que ese desecho le podría servir como insumo y estaría dispuesto a pagar por él mismo. Pero entonces aparece un tercer individuo y que descubre que una oportunidad de negocio, que es comprarle al primero y venderle al segundo. Es decir, y eso lo hace porque va a sacar un beneficio. Y si ese beneficio, que en realidad le está arreglando el problema a dos individuos, con lo cual es maravilloso. Recuerden que el primero estaba dispuesto a pagar con tal de que se lo lleven, y el segundo estaba desesperado para conseguirlo para poder hacer su proyecto. Entonces este tercer individuo obviamente que le va a ir bien porque está resolviendo un problema. Y si aparece el Estado regulándolo, lo que va a pasar es interferir en ese proceso, va a abortar, y si el Estado avanza mucho hasta lo va a abortar directamente. Y por lo tanto todos vamos a vivir mucho peor. Probablemente, el caso más emblemático haya sido durante la pandemia con los barbijos. Si hubieran dejado a las fuerzas del mercado libremente, hubiera habido muchísimos más barbijos más rápidamente y mucho más barato. Y el hecho de que se metiera el Estado lo único que hizo generó un gran problema. Naturalmente que en economías no tan intervenidas generó daño. En economías súper intervenidas, como el caso de Argentina,
hizo que Argentina tuviera 130.000 muertos por COVID, cuando si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Es decir, que el Estado presente, la intervención estatal, a los argentinos nos costó 100.000 vidas en un año. Es decir, la intervención del Estado a la postre termina siendo una intervención asesina de manera directa o indirecta. Y esto, digamos, es importante porque también hay esta combinación del mercado como proceso de descubrimiento más, digamos, el principio de apropiación de Locke, de aquel que señala que el que lo descubre se lo queda, es la base del pensamiento de Israel Kiser en estos temas, donde muestra al mercado como un proceso de descubrimiento y que si ustedes se meten a intervenirlo, por el motivo que quieran, en general se suele hacer por cuestiones de índole distributiva, ustedes lo que van a hacer daño. Se los planteo en otro caso más y no ahondo más en esto, pero supongamos que yo tengo un sistema de equilibrio general y que inicialmente está en equilibrio y que de repente aparece un problema, como puede ser el de la pandemia, y entonces ustedes tienen un drástico cambio en la demanda. Ese cambio drástico en la demanda lo que va a hacer que algunos productos van a ser muy demandados y su precio naturalmente de corto plazo va a ser muy alto. Justamente esa señal de precio es lo que va a hacer, va a atraer los recursos desde los lugares donde no tienen que estar los recursos e ir hacia donde la gente está pidiendo que haya recursos. Si ustedes, en aras de hablar de la distribución del ingreso, de las ganancias, de la desigualdad y demás, empiezan a intervenir ese mercado, lo único que van a tener es que el mercado que se tenía que destruir se destruye, pero el mercado que tiene que prosperar no prospera. Y por ende, a la postre estamos todos muchísimo peor. Por lo tanto, una de las cosas que es muy importante tener en claro es que la intervención del Estado siempre es mala, porque está basada en la fuerza. Y nada que esté basado en la fuerza puede ser bueno. De hecho, el liberalismo se construye, el respeto del derecho a la vida, la libertad, la propiedad, y siempre como punto de partida y de base el principio de no agresión. Y si hay un agresor grande e institucionalizado, es el Estado. Por lo tanto, siempre la acción del Estado produce daño y cuanto más Estado hay, peor nos va. En esta lógica, entonces, donde la intervención lo que genera es daño, esto es tremendo porque el instrumental analítico neoclásico, aún con gente que se sienta libertaria, podría terminar siendo funcional al socialismo si abraza los modelos y toma cuenta de lo que se denomina como fallos de mercado, ya que la definición del fallo de mercado habilita supuestamente a una intervención. Y ahí quiero hacer algunas reflexiones, porque una de las cosas que uno nota, uno cuando trabaja en el mundo de los negocios, es decir, uno usa modelos. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja, entonces lo usa para hacer una simplificación, para poder comprender de mejor manera lo que está haciendo, focalizarse sobre las cosas que son verdaderamente importantes. Pero, cuando el modelo no mapea con la realidad, uno tira el modelo. Es decir, no se enoja con la realidad. Si ustedes en una empresa se enojan con la realidad y se quedan abrazados del modelo, van a perder sus empleos porque van a estar perdiendo un montón de dinero. Entonces, lo primero que uno, aprende cuando está en la trinchera es entender que si el modelo no mapea con la realidad, vuela el modelo. Sin embargo, en el mundo neoclásico, cuando la realidad no mapea con el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Es decir, les diría que estamos
enfermos de fatal arrogancia. Y me incluyo, digo, porque yo he dado clases de microeconomía 25 años de mi vida. Es decir, y digamos, he leído cuánto libro de microeconomía andaba dando vueltas, leía cuántos modelos y papers salían nuevos. Y bueno, pero todo cambió el día que leí a Murray Newton Rothbard en un trabajo que se llama Monopolio y Competencia, y ahí ese día mi vida cambió. Pero entonces lo que quiero decir es que habilitar ese concepto de falla de mercado y la intervención lo que hace es favorecer el socialismo. Es decir, terminamos siendo funcionales al socialismo. De hecho, dentro de lo que es la estrategia del socialismo del siglo XXI y la forma de avanzar sobre las economías, y donde Latinoamérica es un gran ejemplo, digamos, el socialismo del siglo XXI ha sido muy exitoso en Latinoamérica, ha tenido un montón de presidentes. Digo, en Argentina tuvo 4 periodos kirchneristas, en Uruguay ha tenido a Pepe Mujica, ha tenido a Tabaré Vázquez, en Chile ha tenido a Lago, a Bachelet 2 veces, a Boric ahora, en Paraguay ha tenido a Lugo, en Brasil han tenido 2 gobiernos de Lula, uno de Dilma Rousseff, después Lula nuevamente, tienen a Petro en Colombia, tienen a Castillo que estuvo en Perú, a López Obrador en México, creo que no me estoy olvidando a ninguno, y después en España tienen a Pedro Sánchez, que es algo así como un kirchnerista, y ya no diría que es de buenos modales porque no los tiene. Ahora, entonces es, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, yo una de las cosas que voy a hacer es detectar estos problemas, proponer algunas soluciones, pero naturalmente, digamos, les aviso que esto es parte de mi próximo trabajo que estoy escribiendo con el doctor Demian Reidel, quien además tengo el privilegio de que me acompañe y que sea uno de mis jefes de asesores. Pero digo, voy a estar dando algunas pistas de por dónde creo que pasa la solución. Entonces, lo primero es definir qué es mercado. O sea, me parece fundamental. Y a veces tengo la sensación de que muchos economistas no saben definir qué es un mercado. De hecho, algunas reflexiones que se hacen me confirman que no saben qué es el mercado. Y para mí el mercado, de vuelta digo, es mi definición, o sea, lo que yo opino, digamos, está absolutamente bajo discusión, yo no tengo ningún tipo de problemas con eso, y es que el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. Es decir, ustedes intercambian derechos de propiedad con otro individuo, con otro agente, voluntariamente. Y si ustedes lo hacen voluntariamente, no puede haber error por definición, lo están haciendo voluntariamente. Eso no quiere decir que supongan que yo voy y me compro un par de zapatos, y el par de zapatos yo creí que me iba a dar determinada prestación y no me gusta. Bueno, me equivoqué, pero lo arreglo, pero no hubo ningún fallo en esa decisión. Es decir, en ese momento que yo tomé la decisión era lo que yo quería hacer y lo hice voluntariamente. Nadie me forzó a hacer esa transacción. Y el único agente dentro de la economía que hace esas transacciones forzadas es el Estado. Por lo tanto, el único que puede generar fallos adentro de la economía es el Estado, no, digamos, el mercado. Porque de hecho el mercado somos nosotros mismos. Es decir, cuando hablan del mercado, digo, somos nosotros el mercado, nosotros somos el mercado. Y
Y entonces, ¿por qué tenemos que soportar que alguien fatalmente arrogante venga a decir que yo estoy tomando la decisión incorrecta si ni siquiera sabe qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo? Es decir, seguramente, digamos, si yo fuera a ver a Los Ángeles Lakers, digo, seguramente un fan de los Boston Celtics diría que estoy equivocado. ¿A título de qué? Si a mí me gustan Los Ángeles Lakers. Yo vi jugar a Magic Johnson. Digo, ¿qué me vinieron a explicar? Digo, que estoy equivocado. Me gustan los colores amarillo y púrpura. Aparte, el púrpura es el color de la Libertad Abbas, así que me gusta más todavía. Entonces, y esto es muy interesante, esto a mí me pasa regularmente en la discusión pública, aparece algún problema y algún estatista me dice, ahí está, el mundo de Milei genera estos problemas. Entonces digo, ok, a ver, vamos a ver si el mundo de Milei genera estos problemas. O sea, aparte que es poderoso que estoy, genera un problema yo mismo. Entonces, digo porque hay cosas que me pasan por la cabeza que obviamente no las puedo contar porque tengo una restricción que sigo siendo jefe de Estado. Así es que cuando escuchan, cuando ven que hago hay así como un silencio, les pido por favor que me entiendan. Entonces, una de las cosas que yo digo es, si ustedes creen que hay un fallo de mercado en un determinado mercado, la primer prueba que propongo es que se fijen si no está la intervención del Estado. Porque no sea cosa que en realidad lo que ustedes están percibiendo como un fallo de mercado, en realidad es justamente los daños que causa la acción del Estado. Y si ustedes corrieran al Estado del medio, seguramente que estaríamos mejor. Entonces, el primer punto es, vayan y chequeen si está metido el Estado. Ahora, si ustedes fueron, chequearon y el Estado no está metido, les hago una sugerencia. Vayan y hagan el análisis de vuelta porque está mal. Es decir, obviamente, yo soy un liberal libertario. Entonces, nada, lo que voy a dar es fundamentación de por qué digo lo que digo. Entonces la pregunta es cómo, digamos, o sea, a mí me motivó todo esto. Una de las cosas que a mí me pasaron, digamos, de tanto hacer microeconomía y equilibrio general, cuando apareció toda la literatura moderna de crecimiento económico, digo, me resultaba muy amigable, toda microfundamentada, me resultaba de muchísima facilidad, a punto tal que me puse a estudiar crecimiento económico y me terminé especializando en temas de crecimiento económico con y sin dinero. Algo que también, digamos, está motivado por el hecho de que el economista más importante de la historia argentina, Miguel Sidrowski, era especialista en crecimiento económico con dinero. Entonces tenía ya, digamos, una cierta atracción por eso. Y todos los microfundamentos me habían resultado de muchísima utilidad y haber dado clases también de economía matemática también me ayudaban. Entonces es que empecé a trabajar en estos temas. Y en un momento me invitaron a dar una charla en el World Economic Forum, no la última que hice tanto escándalo, cuando era una persona más tranquila. Que me invitaron a hablar sobre demografía y crecimiento, y cuando empiezo a mirar esto, me encuentro con los trabajos de Angus Maddison, y me encuentro con algo que todos ustedes conocen, yo igual lo voy a describir, pero seguramente todos ustedes lo conocen, que es lo que se llama el palo de hockey. Es decir, esa serie que presenta Angus Maddison con 2000 años de historia, es decir, desde el año 0 de la era cristalina hasta el año 2000, y que nos encontramos que el PBI per cápita durante 1800 años prácticamente estuvo constante,
que solamente hubo un 40% de incremento del PBI per cápita en lo que tiene que ver en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América, y que la verdad es que era una serie absolutamente monótona, una serie que, digamos, si uno se paraba allá por el 1800 y tenía que elegir entre quedarse con Adam Smith o Malthus, parecía lo más razonable quedarse con Malthus. Sin embargo, digamos, después de la Revolución Industrial, digamos, el PBI per cápita subió cerca de 10 veces. Y eso se da en un contexto donde la población se multiplicó por lo menos por 7 veces. Entonces, frente a esa situación, lo que uno ve es que estamos ante la presencia de rendimientos crecientes. Tenemos más gente entrando en el mercado y, sin embargo, la productividad sube. Si el PBI per cápita subía, es decir, lo que pronosticaba Malthus no se daba. Y eso, digamos, la presencia de rendimientos crecientes, es decir, que en la terminología de fallo de mercado se llaman no convexidades, o si ustedes quieren ponerlo de otro nombre, en que hay estructuras de mercado concentradas. El problema es que si ustedes lo plantean en términos microeconómicos, eso es un supuesto fallo de mercado, o por decirlo de alguna manera, los monopolios son malos. Entonces, si los monopolios son malos o las estructuras de mercado concentradas son malas, ¿cómo podemos decir que es malo si cuando en el año 1800 vivía más del 95% de la población por debajo de la línea de pobreza extrema, y en el año 2000 ese número había caído a menos del 10%? Es decir, cómo algo que generaba tanto bienestar, o que generó tanto bienestar, desde la óptica de la microeconomía, digamos, eso estaba mal. Hay varias respuestas, o sea, la respuesta más fácil, más simple, más obvia, uno la podría encontrar ya en un libro muy lindo, un libro chiquito, un libro de divulgación. Es más, en la última edición en español tiene un prólogo mío y mi conflicto con el libro cuando lo conocí. Debe ser por eso que me dediqué a la política, porque me encanta el conflicto. Pero al margen de la humorada, hay un libro de Henry Hazlitt que se llama La economía en una lección, y él arranca y dice, bueno, ¿cuál es la lección de economía? Separa entre el mal economista y el buen economista. Dice que el mal economista es el que se focaliza solamente en un mercado y en un solo periodo de tiempo, mientras que el buen economista no solo mira un mercado, sino que mira a todos los demás y no solo considera las consecuencias de lo que pasa hoy, sino que además considera también las implicancias sobre el futuro. Es decir, está hablando de un economista, el mal economista es un economista que solamente hace equilibrio parcial y de un solo periodo, y el buen economista hace equilibrio general intertemporal. O sea, esa vendría a ser la definición. Pero digo, al margen de esto, lo más importante entonces es, bueno, entonces ¿cómo rastreamos el problema? ¿Dónde está el problema? Entonces ahora les voy a expoliar la respuesta y después voy a dar las explicaciones. Desde mi punto de vista, el origen del problema está en la interpretación de la mano invisible, de la idea de la mano invisible bajo la lógica de Pareto, que hace que la mano invisible sea incompatible con la idea de la fábrica de alfileres, es decir, los rendimientos crecientes. Y cuando uno avanza en la estructuración formal del análisis de la eficiencia, ¿sí? Digamos, elegir determinadas construcciones matemáticas hacen que entre en disputa la mano invisible con la fábrica de alfileres. Y eso tiene consecuencias analíticas claras,
Y a partir de esa construcción, cuando metemos cuestiones normativas adentro del análisis del equilibrio, es donde empieza a aparecer este conflicto entre la realidad y el modelo. Conflicto que nosotros, digamos, lo llamamos fallos de mercado. Entonces, digamos, cuando aparece el problema de las no convexidades, entonces digamos, tiene que ver con las estructuras de mercado concentradas, con los monopolios. Podemos tener el caso de los bienes públicos. Por ejemplo, hay algo muy divertido con los temas de los bienes públicos. Solemos discutir en términos de bienes públicos, en términos de rivalidad en el consumo y de exclusión. Y cuando uno mira, entonces, por ejemplo, el caso emblemático que se utilizaba para describir un caso donde no se cumplía la rivalidad en consumo y la exclusión, era el tema de los faros. Y en una de esas reuniones que tenía Milton Friedman y otros economistas en Chicago, solía participar un abogado que obviamente que no estaba contaminado con todo el herramental neoclásico que estamos contaminados nosotros los economistas de base. Entonces encontraba soluciones muy divertidas y entonces decían, bueno, que el caso emblemático eran los faros y los faros y los faros. Entonces quiso este abogado, que después ganó el Premio Nobel de Economía, que vivió hasta los 104 años, si no me equivoco, que se llamaba Ronald Coase. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue y analizó todos los faros del siglo XIX. Supuestamente era un caso emblemático de fallo de mercado, y era el caso de los bienes públicos, y ahí se requería la intervención del Estado y lo que fuera. Y adivinen qué descubrió, que eran todos privados. Es decir, que los economistas no sepamos, digamos, describir bien el problema, no está el problema en la realidad, está en que tenemos herramientas que están mal. Y esto es un tema, el tema de los bienes públicos. Se los voy a hacer. Yo creo que cuando yo se los cuente, ustedes van a creer que esto es un chiste. Pero créanme que en la vida real no lo es, y mucho menos en Argentina. Puede ser que esté afectado, digamos, por el caso. Pero supongamos que ustedes tienen dos comunidades separadas por un río. Y entonces descubren que si ustedes hacen un puente, podrían intercambiar con la otra comunidad, están ampliando el tamaño de mercado, por lo tanto, digamos, van a tener mayor división del trabajo, mayor productividad, mayor bienestar. ¿Vos tenés una camiseta de Boca ahí? Bien. Eso es populismo. No, pero eso era cuando era arquero. No, eso no cuenta. Pero doblemente populista. Entonces descubren que sería bueno hacer un puente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si fuera solamente un problema de los privados, ¿saben qué hacen? Se ponen de acuerdo y juntan y arman el puente, le buscan la vuelta. El problema es cuando está el Estado, entonces el Estado va, les cobra impuestos a todos y hace el puente. Pero después hay un montón de personas que viven del Estado. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar, hacen el Ministerio del Puente y empiezan a buscar dónde hacer puentes. Llega un momento que hicieron todos los puentes que se podían hacer. Entonces crean el Ministerio del Agua para poner agua para después hacerle un puente. Ustedes se ríen. Les pido que revisen el organigrama de la función pública. Por suerte, digamos, acá tengo conmigo que me está acompañando este profesional formidable, maravilloso, que es mi ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que está llevando a cabo la motosierra. Y de eso estamos sacando un montón de cosas. Quiero decirles que a mí me pone muy contento cuando aplauden a mi ministro de Economía, porque no solo que está haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, sino que es el más grande en la historia de la humanidad por profundidad y en cantidad de tiempo. Cuando uno junta, digamos, lo que estamos haciendo en el Tesoro y en el Banco Central. De hecho,
llevamos más de 13 puntos del PBI ajustados. Y eso, digamos, si ustedes lo planteaban en otro momento, digamos, nos crucificaban a los dos en el medio de la 9 de julio, que es donde hay un obelisco, una cosa alta, grande ahí. Y vamos y lo llevo a las presentaciones y lo aplauden. Es un cambio de época. La gente está despertando las ideas de la libertad. Y el hombre que lo está llevando a cabo es el querido Luis Caputo que está aquí. Gracias. Obviamente que hay otro tipo de supuesto fallo de mercado y que lo podríamos analizar. Digo, externalidades. Ustedes, toman el caso de las externalidades. Las externalidades en consumo. En realidad las externalidades en consumo es para evitar ese punto, es para que no haya un problema de circularidad en la resolución del problema de equilibrio general. Pero ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Es decir, entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque a la postre alguien lo va a resolver. O, digamos, los casos de externalidad en producción, ¿cuántas veces vieron en los libros de texto, digamos, la empresa que contamina el mar, el agua? En realidad es un problema de definición de propiedad. De hecho, una de las cosas brillantes que también resolvió Coase era el tema de resolver estos problemas asignando derechos de propiedad. Otra cuestión más es la de información asimétrica, donde obviamente, ahí está claro que mejor que no se meta el Estado, porque nosotros podemos resolver ese problema mejor estando en la trinchera que alguien que lo va a mirar desde el Everest. Y la otra cosa también sumamente arrogante es el tema de fallo de coordinación como consecuencia de un problema del dilema de los prisioneros. Si ustedes se fijaron que hay un supuesto fuerte en el dilema de los prisioneros, es que los prisioneros no pueden interactuar. Es decir, ustedes se dan cuenta que ese supuesto tan simple tiene un nivel de violencia institucional grosero. Y entonces, como agarro y meto ese nivel de violencia institucional grosero, entonces ahora necesito un organismo violento para resolver el problema de coordinación, como si los agentes fueran idiotas. Y los agentes no son idiotas, los agentes son inteligentes. El problema es que hay un montón de sátrapas metidos en el medio que se llama Estado y que viven de nuestra plata y que por eso generan estos problemas. ¿Para qué? Para vivir ellos, no para que nosotros estemos mejor. Es decir, ellos se autocrean su propia demanda. ¿Por qué? Porque tienen el poder coercitivo del Estado en el medio. Es decir, el tipo que está en el Estado, se fija que puede regular. Una cosa que le va a pasar con los reguladores, y esto es importante que lo tengan, como están en esa oficina y necesitan justificar por qué están calentando la silla, crean regulaciones para justificar su existencia y nos arruinan la vida a todos. Esto no es menor, porque esto tiene implicancias directas de cómo esto impacta negativamente sobre la innovación, por ejemplo. Bueno, regulan porque no saben, regulan porque tienen que calentar la silla, regulan por lo que sea y nos están arruinando la vida. Y es más, les digo más, cuando ustedes tienen monopolios, y esto es importante porque ya sabemos que el crecimiento, lo vamos a tener que explicar por el lado de los rendimientos crecientes. Cuando ustedes empiezan a regular y ustedes miran cualquier modelo de regulación, una de las cosas que pasa es que cuando ustedes regulan, dado el marco normativo que implica el modelo competitivo, regulan a esos monopolios para que se parezcan lo más parecido posible al modelo competitivo. Y si no lo logran, bueno, que parezca la solución de segundo mejor, que es la Ramsey. En ese contexto, esa regulación lo que va a hacer es eliminar la cuasirrenta. Y si ustedes eliminan la cuasirrenta, ustedes están eliminando los incentivos para innovar. Y si ustedes regulando, asimilando las empresas competitivas y le quitan la cuasirrenta, lo que están haciendo es matar la innovación y por ende están matando el crecimiento económico.
Por lo tanto, cuando ustedes se ponen a regular, la contracara, ¿cuál va a ser? Va a ser que no van a crecer. ¿Cuál es la región del mundo que menos crece? Por escándalo, Europa. ¿Y por qué no crece? Porque están atestados de regulación. Se fanatizaron tanto en generar un modelo que se parezca al modelo competitivo que mataron los rendimientos crecientes, es decir, mataron las cuasirrentas. Al matar las cuasirrentas no tienen incentivos a invertir, si no invierten, no hay innovación, por ende se quedaron sin crecimiento económico. Por lo tanto, no dejemos que estos fatalmente arrogantes nos destruyan la vida con regulaciones. Vayamos a una sociedad muchísimo más libre, ¿sí? Y que si el problema es la teoría económica, tratemos de ver en dónde está el error de la teoría económica. No digamos que el mundo se parezca a una teoría económica que tiene errores, que venía de un mundo que no tenía crecimiento. Es decir, la caja de Edward puede ser muy divertida, digamos, cuando no hay crecimiento en una economía estática. Igual que Malthus, igual que los rendimientos marginales crecientes. Pero ese no es el mundo real. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con el modelo o me quedo con la realidad? Ah, no, como la realidad me pone incómodo, me quedo con el modelo y digo que el problema es la realidad. No caigamos en esa locura, porque en esa locura nos vamos a destruir nuestras vidas. En ese sentido, entonces, y bueno, y entonces ahora ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Entonces una de las cosas que hice, dije, bueno, no voy a revisar toda la historia porque no me da el tiempo. Pero, claro, y sí, hay que ponderar. Digo, para algo, haber estudiado historia del pensamiento económico tiene algunas ventajas que dice, bueno, a ver, ¿dónde hago el corte? Entonces dije, bueno, vayamos a Adam Smith. Entonces dije, bueno, vamos a poner como punto de inicio a Adam Smith. Si bien, digamos, seguramente ustedes estarán al tanto que yo soy liberal libertario, digo que adhiero a la escuela austríaca de economía, que en realidad filosóficamente soy anarcocapitalista y que en la vida real soy minarquista. A diferencia de mis colegas, yo no tengo una visión negativa de Adam Smith. De hecho, a mí Adam Smith me parece de una suerte de genio total. Para mí Adam Smith es a la economía lo que ha sido Gauss a la matemática, es decir, alguien que estaba 200 años adelantado a su época y fue el que la vio. Es decir, nosotros, como tenemos una forma muy particular de hacer política, entonces los analistas tradicionales nos cuestionan y nosotros nos mofamos de ellos y le decimos, no la ven. Bueno, Adam Smith la vio. En ese sentido, básicamente, desde mi interpretación de Adam Smith, lo maravilloso de Adam Smith que tenía implícito un modelo de crecimiento económico. Es decir, el modelo de Adam Smith tiene en la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, para los amigos riqueza de las naciones, lo que tiene es un modelo de crecimiento económico. De hecho, la idea de la fábrica de alfileres es la idea de los rendimientos crecientes, porque ¿qué era lo que decía? Si yo tengo una persona haciendo alfileres, una persona sola, aun cuando fuera muy buena, ¿qué iba a poder producir? 20 unidades. Y no más que eso. Ahora lo que decía es que cuando dividía el trabajo en 15 actividades distintas, la producción de alfileres per cápita saltaba a 5.000. Es decir, ustedes habían incrementado, ¿sí?, en 15 veces la planta en términos de personal y la producción había pasado de 20 a 5.000 per cápita. Y después dice, hay algo que es muy interesante y que a la luz de lo que se viene tejiendo y tallando respecto a las interpretaciones del futuro, en especial con la maravilla que implica, digo, la inteligencia artificial, que es la exacerbación de los rendimientos crecientes, sobre todo para aquellos equilibrios distópicos. Yo le diría, no le tengan tanto miedo a los equilibrios distópicos, porque la idea de la fábrica de alfileres y los rendimientos crecientes
y la división del trabajo tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? El tamaño del mercado. Es decir, yo no voy a llevar, digamos, 15 digamos, empleados a la fábrica de alfileres y entonces tendría 50.000, 75.000 alfileres que vender. Si no las puedo vender, no voy a ir a ese nivel de división del trabajo. Voy a ir al nivel, digamos, que me soporta el mercado. Es decir, entonces no piensen el proceso solo del lado de la oferta, piensen que del otro lado está la demanda. Digo, no volvamos a caer en los problemas que caímos en el pasado con el odio a la máquina, es decir, con los luditas. Es decir, porque, a ver, el día que Edison inventó la lamparita, y claro, digamos, los fabricantes de velas estaban muy enojados. Y entonces, y la realidad es que fue maravilloso lo que hizo Edison, ¿no? Porque eso me permitió tener un bien de mejor calidad, un mejor precio, le llegó a más gente, además generó más trabajo y además me ahorré dinero y pude gastar en otros bienes, es decir, una máquina de generar bienestar, es decir, los que generan progreso tecnológico son máquinas de generar bienestar, pero nunca pueden ir más allá del límite del mercado. Salvo que haya innovación y que hace que todos seamos más ricos, que todos estemos mejor. Entonces, no tengamos miedo, no pidamos regulaciones porque no entendemos de qué se trata. Tratemos de entender de qué se trata y no de regular. Es decir, nunca la libertad puede ser mala. Lo malo es no ser libres. Nunca es mala la innovación. De última, digamos, podemos discutir los valores sobre los que está construida la innovación. Y si los construimos sobre los valores del libertarianismo, digo, ¿quién podría estar en contra sobre el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo en defensa del derecho a la vida, la libertad, la propiedad y basado en el principio de no agresión? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Quién está en contra de eso? Digo, solamente ustedes podrían ser exitosos sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad, un mejor precio. Pero hay un límite, el límite es el tamaño del mercado. Entonces no tengan miedo de desregular. Digamos, el progreso tecnológico va a tener como contraparte del otro lado la demanda. ¿O acaso ustedes creen que van a generar progreso tecnológico para seres que no existen? ¿Cómo van a hacer semejante locura y van a estar hundiendo un montón de dinero en eso si en realidad ese dinero viene de seres humanos? Y no digo que van a tirar plata para tirar plata. Yo no conozco empresarios que se dediquen a quemar plata por deporte. La otra cosa que también tiene muy interesante, digamos, la obra de Adam Smith, es que contemplaba el aprendizaje en la práctica, es decir, el modelo de learning by doing, y además contemplaba el progreso tecnológico, porque básicamente lo que decía Adam Smith era que una persona en su trabajo, cada vez que lo iba haciendo más veces, lo hacía cada vez mejor, es decir, learning by doing, y que en algún momento encontraba una forma de producir lo mismo, pero utilizando menos trabajo, y se daba ahí un salto discreto. Ese salto discreto, ¿cómo lo llamamos? Progreso tecnológico. Es decir, que Adam Smith no solo tenía contemplado los rendimientos crecientes, tenía el problema de la división del trabajo, tenía bien definido cuáles eran los límites de eso, sino que además tenía un modelo de crecimiento que además contemplaba el learning by doing y contemplaba el progreso tecnológico. Todo en el año 1776, siendo que además le costó 10 años escribir el libro. Si no me dicen, si no era un avanzado, no sé qué es un avanzado. Y lo otro que era interesante es en los mercados libres y en la intervención mínima del Estado. Y eso, digamos, el corolario de eso es la mano invisible, que cada uno, guiado por su propio interés, conduce al bienestar general. Y en el plano monetario, bueno, tenía un modelo de patrón oro. Ahora, una vez que tenemos la obra de Adam Smith, está claro que hoy es fácil, digamos, ya conociendo los resultados, sabemos que Adam Smith tenía razón.
pero en ese momento no era tan evidente. Parados en 1776 no era tan evidente. Y por eso ustedes tienen que, en el año 1801, si no me equivoco, pero digamos por ahí dando vuelta, o 1800 o número parecido por ahí, apareció el trabajo de Malthus y la idea de los rendimientos marginales decrecientes. No parecía algo alocado a la luz de lo que habían sido, por ejemplo, los 1800 años anteriores. Y además, o sea, antes del año cero tampoco difería mucho de lo que fue después, hasta el 1800. Y eso tenía un sentido porque decía que cuando alguien llegaba, ocupaba la mejor parcela de tierra. Y cuando llegaba el segundo, ocupaba una menor y así sucesivamente. Entonces la productividad marginal era decreciente. ¿Sí? Y eso hacía, digamos, que los salarios reales, digamos, cada vez fueran menores. Y eso, digamos, después Malthus lo interactuó, digamos, con la pasión por los sexos, llegó a la ley de hierro a los salarios y derivó un montón de relaciones aberrantes que no, digamos, no vamos a estar discutiendo ahora, pero digo, relaciones aberrantes que ya venían desde muchísimos años atrás, pero digamos, no es el eje de la discusión de este momento ir ahí. Y esa idea, digamos, fue continuada por Ricardo, por Stuart Mill, hasta que llegó a Marx. Y la realidad es que en ese momento es cuando aparece la teoría neoclásica, superando a los clásicos, y es el tema de la teoría subjetiva del valor, que es ahí donde aparece Menger por un lado, Kuhn-Staben-Jevons por otro, y León Walras. Los menciono porque es importante, porque en algún momento la teoría económica va a tener que volver para atrás en una parte de la historia, después de Keynes, y eso, digamos, va a ser relevante, digamos, de dónde se van a nutrir. Y en ese sentido, ya cuando estamos entrando al siglo XX, se empieza a hacer evidente que el análisis de Malthus estaba mal, que lo que había planteado Adam Smith estaba bien, que estaba el problema de los rendimientos crecientes y que si uno quería explicar el crecimiento económico con los rendimientos constantes a escala y con el herramental neoclásico en ese formato, no funcionaba, y mucho menos con rendimientos marginales decrecientes. Entonces, los dos primeros que vieron esto fueron Alfred Marshall y Alvin Young. Y empezaron a ver cómo podían hacer para meter la cuestión de los rendimientos crecientes adentro de la estructura de los modelos para poder explicar el crecimiento económico. Y este debate era tan importante y tan intenso que es cuando se empieza a discutir sobre el monopolio, y ustedes ahí se van a encontrar con la teoría del monopolio, digamos que de Joan Robinson, o digamos modelos muy interesantes como el de Chamberlain, con la competencia monopolística. Es decir, había todo un clima de época para tratar de ver dónde estaba el problema de los rendimientos crecientes y cómo meterlos en lo que nosotros hoy llamaríamos análisis macroeconómico o crecimiento económico, para explicar el crecimiento económico. Es decir, había un problema concreto. Pero apareció Keynes. Y el problema con la aparición de Keynes es que todo el marco analítico que existía previo lo destruyó todo. Es decir, la teoría general es una obra maestra, pero una obra maestra del mal, del terror. No me quiero poner a hablar sobre Keynes porque si yo hago esto se me van a ir 7 horas y tengo un montón de reuniones a las que no voy a llegar. Voy a tratar de ser... A ver, ¿cómo funcionaba el modelo, cómo funcionaba el análisis macroeconómico pre-Keynes? No se llamaba macroeconomía, pero no importa. Hoy lo podemos pensar así. Eran lo que se llamaban los modelos a la Wiesel, que eran modelos de naturaleza intertemporal, donde la interacción entre ahorro e inversión determinaba la tasa de interés, la que se llama la tasa de interés wieseliana.
decir, como la tasa de interés siendo un mecanismo de coordinación intertemporal, que no es ni más ni menos que el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, y en el mercado de dinero se determinaba el nivel de precios. O sea que era un modelo de características intertemporal, donde en el mercado de bienes se determinaban los precios relativos, ¿sí? Y si lo pasaban a criterio intertemporal, ahorro-inversión determinaban la tasa de interés y eso tenía que tener todos los precios relativos alineados en términos de bienes para que todos coincidieran que tenían la misma tasa de interés, para que no haya arbitrajes intertemporales. Y ahí lo que hizo Keynes fue romper todo. Lo primero que hizo es crear una función de consumo dependiendo del ingreso, lo cual, en términos de los que entienden de equilibrio general, eso es una aberración. Las funciones de equilibrio general no contemplan cantidades, contemplan todos los precios. De hecho, digamos, un modelo de equilibrio general viene determinado por las preferencias, las dotaciones y la tecnología. Y si sacan las funciones de exceso de demanda, dependen de los precios. No hay, el ingreso no aparece ahí. Eso es una cosa. El ingreso se deriva de vender mis dotaciones y de la participación que tengo en los beneficios. Por ende, digo, con los precios está toda la información. Pero como Keynes no era economista y solamente había tomado un curso con Marshall, que era el campeón del equilibrio parcial, se le ocurrió meter ahí en la función de consumo el ingreso. Y ahí, ¿qué hizo? Le rompió la intertemporalidad al consumo y por ende, digamos, el ahorro pasaba a ser un residuo. Después, en materia de inversión, es interesante la teoría general, porque tiene un capítulo hermoso describiendo cómo son los criterios de inversión y en el otro dice que, bueno, básicamente los animal spirits. Tengo versiones más groseras, pero no puedo hacerlo como jefe de Estado. Por lo tanto, ahora en el mercado de bienes pasa a determinar, no, digamos, la tasa de interés, sino que pasa a determinar el ingreso. Y ahora, con ese ingreso, determina la demanda de trabajo, que frente a una oferta de trabajo, con eso determina el salario. Y tiene un par de problemas, porque le falta determinar el nivel de precios y le falta determinar la tasa de interés. Entonces decide determinar, de una manera absolutamente delirante, determinar la tasa de interés en el mercado de dinero. Digo, lo cual es una locura, porque la tasa de interés existe no porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo. Con lo cual lo rompió todo ahí. Y además necesita, o sea, ¿cómo va a haber tasa de interés en un modelo de un periodo? Digo, se dan cuenta que no tiene sentido, no tiene gollete. La tasa de interés es una cuestión esencialmente intertemporal. Por lo tanto, obviamente no tenía teoría del capital ni nada por el estilo. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, determinó que el nivel de precio de la economía era un markup sobre los salarios. Es decir, otra aberración, o sea, destruyó toda la teoría del valor. Obviamente, semejante monstruo podía funcionar, no. Y entonces cuando apareció, digamos que era evidente que la teoría keynesiana no funcionaba, donde se empezó a manifestar con claridad con la aceleración de la inflación, entonces, ¿qué pasó? Se dio, no sé, el multiplicador, que implica, de hecho, una violación de la restricción del presupuesto. Dijeron, pará, se nos fue la mano, vamos a volver a las bases. Pero como la escuela austríaca había sido derrotada en ese contexto histórico, decidieron volver sobre la línea de Walras. Se apalancaron sobre el trabajo de Abraham Wald, un joven matemático que allá por la década del 20, digamos, hizo una demostración de existencia de equilibrio sin tener teoremas de punto fijo, un verdadero genio. Y con la llegada de los teoremas de punto fijo de Brouwer en el 56 y el de Kakutani en el 57, el primero para funciones y el segundo con correspondencia, empezamos a trabajar sobre el análisis del equilibrio general. Y en el equilibrio general, básicamente, ¿qué estudiamos? Si el equilibrio existe, si es único y si es estable. La maravilla de los teoremas de punto fijo es que si nosotros estamos trabajando con conjuntos que son cerrados, que son acotados, que además son, digamos, que esos conjuntos son convexos, y en el caso que tengamos funciones continuas, podemos aplicar el teorema de Brouwer y entonces el equilibrio existirá, será único y además será único.
Y en el caso de correspondencias, el equilibrio existirá. No sabemos si es único y si hacemos algunos supuestos adicionales, ya sea del lado de la demanda o del lado de la oferta o de los dos lados, digamos, nos podemos asegurar la unicidad. Y al mismo tiempo, si sabemos que los efectos directos superan los efectos cruzados, la matriz es de, digamos, con los cambios de la demanda frente a los precios, los efectos directos superan los cruzados, la matriz es definida negativa y por ende el equilibrio es estable. O sea, con lo cual resolvemos el problema de que el equilibrio existe, es único y es estable. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Porque la continuidad, en el caso que trabajemos con funciones, o la semicontinuidad superiormente, digamos que trabajemos con correspondencia, lo podemos asegurar sin necesidad de tener estos problemas en cuanto a lo que necesitamos en materia de existencia. Y entonces, ¿dónde aparece el problema? El problema aparece cuando queremos meter el óptimo de Pareto. Es decir, cuando además a ese equilibrio, que ahora sabemos que existe, que es único y que es estable, le queremos agregar propiedades en términos de bienestar. Cuando nosotros metemos ese problema en términos de bienestar, ¿cómo se resuelve? La idea es que, digamos, si cada uno guiado por su propio interés, llámese maximizar su utilidad, conduce al máximo bienestar general, lo que nosotros necesitaríamos es que todos los agentes estuvieran maximizando. Y cuando nosotros, digamos, lo planteamos en términos de el consumidor, no es un problema. Y el problema ahora, ¿dónde aparece? Aparece por el lado de la firma. Entonces, uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que no pueden aceptar los rendimientos crecientes porque en ese caso las funciones de producción serían funciones convexas y por ende no podrían encontrar un máximo salvo que lo encuentren en un borde. Pero si lo encontraran en un borde, que implicaría que se quedan con toda la economía, con lo cual cuando miran y hay varias empresas, quiere decir que no es un problema. Y cuando tuvieron en una economía un solo agente, ¿eso ocurrió cuándo? En el comunismo, y ya sabemos que fue un fracaso, porque no podía computar precios, por lo tanto, no funciona. Entonces, se decidió mirar para otro costado, se dejó eso así. En el libro de Varian, que seguramente a nivel intermedio, desde mi punto de vista, es el mejor, ¿saben cuántas veces se menciona la palabra empresario en el libro? Ninguna. Y empresa 4 veces, firma, así, o sea... Es decir, ¿ustedes se creen que, digamos, la función del empresario es solamente resolver un lagrangiano? Digo, sería bastante fácil la labor del empresario. Y eso, digo, se perdió acá. Y eso es lo que está haciendo que no podamos contemplar y capturar correctamente el problema de los rendimientos crecientes. Y ese problema de querer hacer el análisis de bienestar llevó a utilizar malas construcciones matemáticas que nos hace quedar con los rendimientos constantes a escalas o marginales decrecientes y que si hay algo que en la realidad difiere con el modelo, lo llamamos fallo de mercado y eso habilita la intervención y cuando habilitamos la intervención el resultado va a ser peor. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Que cuanto más avancemos con el tema de las regulaciones, más vamos a estar matando los rendimientos crecientes. Y cuando estemos matando los rendimientos crecientes, como vamos a estar matando la generación de beneficios, vamos a matar los incentivos a innovar. Y si matamos los incentivos a innovar, no crecemos más. Por lo tanto, sugiero, porque ya no me dan los tiempos, leer activamente un trabajo de Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo, que se llama Monopolio y Competencia, que está dentro de un libro maravilloso que también recomiendo leer, los 3 tomos, que se llama El hombre, la economía y el Estado. El tercer tomo se llama Poder y Mercado, pero es parte de la misma obra, que es cuando Rothbard se vuelve anarcocapitalista, para ver, porque les va a hacer abrir los ojos, y es que los monopolios no son malos. Si yo tengo 10 empresas y una crea un producto, no sé, un celular, de mejor calidad o mejor precio, ¿qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a ir a la quiebra.
Pero ese empresario que mandó a la quiebra a los otros 9 es un benefactor social, porque me está dando un bien de mejor calidad a un mejor precio, por lo tanto tengo mejor prestación en mi celular y además puedo consumir otros bienes, es decir, me está facilitando la vida. Y entonces, no, bueno, pero ¿qué va a hacer con ese dinero que gana? ¿Qué me importa? Si lo ahorra, se transforma en inversión en otro lugar. Si lo reinvierte, su empresa crece más, me va a dar todavía mejores celulares y va a pagar mayores salarios y voy a ahorrarme más plata y voy a hacer un montón de otras cosas. ¡Fantástico! O sea, ¿cuál es el problema? O la otra, miren, este tipo es tan malo, es tan villano que ¿saben qué hace? Todo el dinero que gana lo entierra en el piso, lo entierra. Aun cuando, digamos, quede como un cráter, ¿no? Si hiciera eso, está quitando dinero de la economía, por lo tanto el nivel de precios es menor y nos beneficiamos todos. Por lo tanto, no tengamos miedo, vayamos hacia adelante, seamos optimistas, no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor y va a ser muchísimo mejor si en el medio sacamos al Estado de toda nuestra vida. Muchísimas gracias.